Hola, un placer estar con ustedes otra vez. Mi nombre es Juan Jansen y em, yo he trabajado por bastantes años en seguridad aérea. Me encanta ese tema y pues quería invitarlos a estar un poco enterados de esto precisamente porque todos volamos en este momento por algún motivo para visitar un familiar, para negocios, para ir a otro país a conocer, para tanta cosa que todo es en avión. Ahora en realidad pues ya volar es una cosa normal, es como ir en bus, en realidad. Por eso se llama Airbus, porque es un bus del aire, con todo respeto, pero es la verdad, y por eso le pondrían ese nombre, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos importantes que tener en cuenta cuando tú vuelas, como pasajero, como tripulante o como comandante o copiloto. Siempre tienes que tener en cuenta los factores que son muchos para tener en cuenta antes de volar, antes de despegar. Porque tú sabes que cuando tú estás en la tierra, es que tienes que hacer la lista de chequeo de todas las cosas. Porque después, cuando el avión ya ha despegado, ya estás volando, es muy difícil corregir los problemas que se podían corregir en tierra. Entonces hay varios factores que quería charlarles hoy sobre esto. Porque es que todos somos pilotos. Mire, todos somos pilotos de nuestro mismo, inclusive de nuestro mismo, en nuestra misma vida. Nosotros somos los comandantes de nuestra vida y nosotros somos los que damos ese destino, trazamos esa ruta para el destino final, como la película, pero que no sea trágico, ¿no? Como en la película, sino que sea un destino agradable para todos, tanto para los que están a tu lado, porque tú eres el comandante, repito, como para tu familia, tus hijos, tu esposa. Tu esposa vendría a ser el copiloto, muchas veces es la comandante, ¿sí o no? Siempre es la comandante, sí. Y tú eres el copiloto, pero bueno, no importa los roles ahí, porque se pueden ir turnando. Entonces, el uno va al mando un tiempo y la otra va al mando otro tiempo y así, intercalados. Entonces, a lo que quería llegar es a lo siguiente. Cada detalle en la vida es importante, como en un vuelo. En un vuelo, desde que tú estás en tierra, tienes que estar mirando y perfilando, que eso lo hace la policía de todos los países. A través de las cámaras perfilan, están vigilando y perfilando a los pasajeros, a los que están nerviosos, por ejemplo, a los que se ve que llevan algo pegado al cuerpo porque pues se ve como que no es normal, actitudes anormales. Entonces, todo ese perfilamiento y todo eso está diseñado para que tú no tengas como pasajero problemas en ese vuelo, ni el comandante, ni el copiloto, ni la tripulación de cabina, que muchas veces la gente subestima mucho a la tripulación de cabina, a los auxiliares de vuelo, tripulantes de cabina o como les digan en tu país, azafatas. Entonces los ven como sirvientes, entre comillas, ¿no? Ah, tráigame agua, tráigame un té, un tinto. Y resulta que los vuelos, mire, la verdad de los vuelos es que están, el contrato, es un contrato en realidad, el contrato está dado para que tú vas de un punto a un punto B. Ese es el contrato, es de transporte. Los aviones son para transportar gente, no para tener un restaurante estilo de 5 estrellas, o sea, cordon bleu en el avión. Eso se acostumbraba cuando los aviones comenzaron, los aviones de turbina, cuando yo era en el peladito, que es cuando los dinosaurios estaban más o menos reinando en la Tierra, los años 60. Yo tuve la fortuna de ir con mis abuelos a Nueva York a través de Avianca en un 707 Boeing, que era lo último en ese momento, eso era lo más moderno. 707 era un avión de 4 turbinas, pero la cabina era angosta. Era un avión, digamos que el diseño, lo último que había en los años 60 era eso. Era el avión de 4 turbinas y con cabina angosta, pero pues era para vuelos internacionales.
Obviamente tenía autonomía para llegar de Colombia, de Bogotá, que despegamos con mis abuelos, hasta Nueva York, sin tener que parar en ninguna parte a tanquear ni a repostar, ¿ok? La tecnología era, hasta ese momento, eso era lo último en la moda, era lo mejor y lo que se acostumbraba en ese momento para vuelos internacionales. Entonces, desde todas las épocas, desde los aviones de pistón, que yo también volaba mucho a San Andrés, que yo viví en San Andrés con mi mamá, San Andrés Isla Colombia, que no nos lo quitaron afortunadamente. San Andrés Isla Colombia es divino, era divino, ahora está muy olvidado, muy acabado, lo tienen sucio, está muy mal. San Andrés Isla a mí me da tristeza. A mí me gustaba ir mucho allá, viajar allá, pero ustedes no me van a creer, les voy a contar la historia. ¿Por qué me volví motociclista? Porque cuando había emergencias, ustedes saben que en una isla como San Andrés, en esa época había una turbina de gas. Estoy hablando de los años 65, más o menos 64. Las turbinas de gas que producían la energía para la isla se dañaban. Entonces resulta que de un momento a otro, ¡pum!, apagón. Mire que se me apagó el micrófono. Y resulta que en ese apagón, durante ese apagón, pues obviamente se generaban problemas en el aeropuerto. El aeropuerto, recuerdo yo que era, ay no, es que eso, ustedes se van a reír, no se burlen mucho. El aeropuerto era destapado, era una pista, era un camino destapado. Esa era la pista de aterrizaje y de despegue. Entonces, Richard Ortiz, me acuerdo que mi mamá era amiga digamos, del que manejaba la torre de control. La antena era en una palma de coco. Ustedes no me van a creer, pero eso era la historia en el año 64, 65 era así. Una palma de coco, allá ponían la antena del radio. Y un kiosco de Postobón era donde el Richard Ortiz trabajaba en un kiosco de Postobón y desde ahí con los binóculos él miraba dónde estaba el avión y le decía al piloto, cuidado, a la izquierda, a la derecha, porque él iba orientando el avión para, entonces, ojo con los huecos, cuidado con los huecos, la pista tiene mucho hueco, capitán, a la derecha tantos grados, le iba guiando para que aterrizara, imagínense, es que yo soy Indiana Jones en realidad, es increíble lo que yo viví en esa época en San Andrés. Entonces, ¿qué hacía yo? A los 7 años, por ahí en el año 67, a los 8 años, 7 a 8 años, cuando pasaba un perifoneo, ese perifoneo decía, los que tengan moto, por favor vayan al aeropuerto porque necesitamos luz, porque hay una emergencia de un avión que viene de Panamá que se perdió de la ruta y por el mal tiempo le toca aterrizar aquí en San Andrés. Entonces, ¿qué hacía yo? Me robaba la moto de mi mamá, una Honda 90. Me robaba la moto de mi mamá y me iba para el aeropuerto a alumbrar. Entonces, allá no importaba, la policía no molestaba para nada, pidiendo papeles ni nada de eso. Eso es una vaina que es ahora, que es remamón, que es una pedidera de papeles cada esquina, que es una mamera. En esa época no molestaban. Entonces llegaba uno con la moto sin casco ni nada, ya no se usaba casco ni nada de eso. Y en chancletas o descalzo, llegaba uno ahí manejando la moto. A el policía le importaba era que llegaran rápido a alumbrar. Entonces él dividía por el lado izquierdo, por el lado derecho, a los motociclistas, a los que llegaran, señoras, señores, abuelos, niños, y prender los focos de las motos al máximo, en altas, en luces altas. Y entonces el avión, ya veía uno las luces del avión a lo lejos, ¿no? Entonces el señor allá en su kiosco de Postobón, don Richard Ortiz, que era el controlador, le decía al piloto, a la derecha tantos grados, a la izquierda tantos grados. ¿Sí ve las luces? Entonces el piloto le contestaba, sí, vemos las luces ¿se ve algún destellito ahí? Eso, esas son las papi que había eran las motos. Es que por eso a mí me apasiona la aviación, porque desde niño lo viví en carne propia. Entonces, el policía nos ponía al lado derecho, al lado izquierdo, las motos que llegaran, 40, 50 motos, 25 y 25 las repartía por cada lado,
calculando obviamente que el avión pudiera sin las alas, con las alas que no nos fuera a tumbar, ¿no? Ni con los motores ni nada. Entonces, el policía sabía más o menos a qué distancia poner a las motos y nos distribuía. Esa es la historia de San Andrés, la verdadera contada por una persona que vivió en ese momento esas cosas, esas aventuras. Entonces uno era feliz de muchacho, de niño, en eso. Eso era una aventura. Entonces el avión ya lo veía uno más cerca, ¿sí? Y él empezaba de acuerdo a lo que le decía Richard Ortiz la torre de control, en el kiosco de Postobón y la palmera con la antena, le decía para la derecha, para la izquierda, Capi, cuidado que no sé qué. Y entonces, o está muy alto, baje la nariz, suba la nariz, él le iba diciendo todo al piloto. Entonces el piloto ya llegaba dentro de su capacidad, porque pues, podía tener un motor afectado, quién sabe qué problemas tendría, y lograban aterrizar. Mire, nos cogían a besos esos pilotos y los pasajeros, se bajaban pálidos y nos decían gracias, thank you, gringos o lo que fueran, nos decían en cualquier idioma que muchas gracias por haber ayudado al comandante a aterrizar el avión. Imagínense ustedes. Entonces, es que eso es para hacer una película. Y lo tenemos aquí en Colombia y la historia está porque la conozco yo y la conocemos los que sobrevivimos todavía. Entonces, de ahí viene mi interés por la seguridad aérea y de ahí viene mi interés siempre para que la gente esté muy despierta, muy atenta a cuestiones raras que vean. Por eso el afán de siempre estar al día en las cosas de seguridad aérea. Como hay tanto terrorista en el mundo, hay gente desquiciada en todas partes, entonces tenemos que estar muy pendientes de los pasajeros que están con nosotros. Cuando uno es pasajero, estar chequeando y estar perfilando, entre comillas, sin ser paranoico, pero estar perfilando a la gente. Y eso ayuda mucho, porque uno no puede confiar solamente en la policía. La seguridad la hacemos todos, los pasajeros, la tripulación, el comandante, el copiloto, cada uno digamos, en su trabajo, dentro de su capacidad, de sus actividades, pues va estando muy pendiente de las cosas. Entonces, lo primero en la seguridad aérea, por ejemplo, en el caso de los pilotos, es que hayan dormido bien, un sueño de 8 horas anteriores al vuelo. ¿Por qué es importante esto? Para la capacidad de estar uno atento a todas las cosas, ¿sí? Entonces, en el caso de la tripulación, lo mismo, que todos hayan dormido bien. Los pasajeros, pues no importa, porque los pasajeros si llegan borrachos o llegan, eso es problema, pues es decir, no importa porque a ellos los va a llevar un comandante y un copiloto. O sea, la tripulación se va a encargar de eso, entonces no tienen problema. Un pasajero puede llegar con guayabo, pero ojo con esto, no deben llegar enfermos. Los pasajeros no deben llegar enfermos y hay mucha gente irresponsable que llega, por ejemplo, un caso, llegan después de una cirugía de 4 días, hace 4 días los operaron y llegan a volar. Eso es una irresponsabilidad, eso no se debe hacer. Los pasajeros no pueden llegar recién operados a un vuelo. Los aviones ahora usan una cosa que se llama presurización. En mi época no, en mi época los aviones volaban muy bajo porque no podían subir demasiado, valga la redundancia, para que la gente pudiera respirar. Entonces, no podían pasarse de 8.000, 10.000 pies, porque entonces la gente se ahogaba, no podía respirar. Los aviones modernos, digamos en 2023 y desde 2000 y desde 1990 y pico, y mucho antes, vienen presurizados, ¿sí? Desde el Constellation que llegó aquí a Colombia en los años 60, ese fue el primer avión que es de la Lockheed, un motor de 4 motores, un avión presurizado. Ese fue el primero presurizado, el Super Constellation de la Lockheed. Fue el primer avión. Lockheed es una empresa norteamericana, de la que es, por ejemplo, el C-130 que todos conocemos militar, ¿no? En las películas de acción y todo eso que abre la rampa trasera, la puerta ventral, la parte de atrás y los paracaidistas se botan. Ese es el C-130. Ahora ya está el más moderno, digamos, de las versiones de aviones militares para transporte aéreo, que es, por ejemplo, el Airbus A400, ¿no? Que es muy bonito además, que tiene 4 motores turbohélice. Ese es digamos, el que reemplazó en cierta forma al C-130 norteamericano, que era el común de las operaciones de los SEALs
y de los Marines y ustedes de los Rangers, ustedes ven en las películas que es el C-130 siempre. A no ser que sea la película de Sylvester Stallone con los indestructibles, que es con el Antonov. Es un Antonov que usa él para su grupo de compañeros, ¿no? Entonces, bueno, es el mismo tipo de avión que abre la puerta trasera y los paracaidistas van saltando. Bueno, volvamos al terreno de los vuelos comerciales. Cuando tú llegas como pasajero, si tienes alguna enfermedad, pues que no te sientes bien, debes avisarle a la tripulación o debes avisar que no te sientes muy bien. Entonces, la gente no lo hace porque saben que la tripulación o la gente de tierra de la aerolínea no los va a dejar volar, porque va a haber problemas en ese vuelo. Y la gente irresponsablemente se suben enfermos al vuelo, se suben enfermos. A mí me ha pasado. En un vuelo de Londres a Bogotá, un pasajero inglés de esos se desmayó, se desmayó y tocó pues mirar qué es, como entonces lo primero que hay que hacer es despejar las vías aéreas, entonces dejarlo, si tiene corbata o algo que le apriete el cuello, pues quitarle la corbata y para que respire bien. Entonces, ya los auxiliares de vuelo, la jefe de cabina o el jefe de cabina, pregunta que si hay un médico en el vuelo, y entonces salen dos o tres, normalmente van uno, dos o tres, es que es un avión grande, ¿no? Entonces un avión que va con 250 pasajeros, pues mínimo hay dos o uno, un médico. Entonces se le pregunta que si puede tratar a ese paciente, a esa persona que está desmayada o que está con el problema. Entonces se le dice que voluntariamente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque anteriormente ocurría que el médico atendía al paciente ahí en el vuelo y después le pasaba la cuenta de la aerolínea. Esas son cosas que la gente no sabe o no piensa en eso. Resulta que le cobraban a la aerolínea la consulta que le habían hecho al paciente en el avión. Entonces ahora lo que pregunta la tripulación es que si hay algún médico y que si por favor puede atenderlo voluntariamente y sin ningún tipo de retribución a ese paciente, porque el juramento hipocrático les, les, ha, les permite hacer eso, ¿no? Tratar a cualquier emergencia pues gratis, porque obviamente que es una emergencia. Entonces se hace eso, se procede a eso. Y resulta que eh, atendieron al inglés, era un señor gordo, parece que era diabético. Entonces, como estaba privado, pues era muy difícil saber. No tenía ninguna identificación por ejemplo, a veces los diabéticos llevan alguna placa, ¿no? Alguna cosa que dice que son diabéticos y que tal, y el tipo de sangre y todo eso. No, este señor no. Entonces, los aviones llevan un kit de emergencia, obviamente un botiquín, con desfibrilador inclusive y con varias drogas que necesitan los médicos, como el decadrón, por ejemplo, que es para shocks anafilácticos y todas esas cosas. Entonces, el médico sabe para qué es cada cosa, obviamente. Eso no le compete a la tripulación, aunque las tripulaciones de vuelo, para que ustedes lo sepan, un auxiliar de vuelo está capacitado para hacer RCP y resucitar a un paciente, por ejemplo, hacerle los masajes cardíacos y con el ambú, ponen el ambú para que la gente pueda volver a respirar y reanimar al paciente. Eso lo puede hacer la tripulación, aunque no es ideal, digamos, no es el principio de ellos. El principio de los tripulantes de cabina, para los que no es ser la sirvienta de los pasajeros, sino atender las emergencias. Y ellos, la gente no sabe esto tampoco, se lo transmito a ustedes. Los tripulantes de cabina, el jefe de cabina, tienen que saber evacuar el avión en 90 segundos máximo. O sea, en 90 segundos, cuando el avión tiene un mayday, una emergencia y tiene que aterrizar de emergencia y tuvo un suceso con un problema y digamos que la gente quedó consciente, los tripulantes tienen que en 90 segundos sacar a los pasajeros del avión, incluyendo los capitanes, ¿no? O sea, ayudar a todo el mundo a salir. Tienen la instrucción para eso y la capacitación para eso y por eso les hacen el examen en Avianca es anual, no sé en las otras aerolíneas, en Avianca lo hacen anual para los tripulantes de cabina y los capitanes. Bueno, entonces, volviendo al cuento del inglés, resulta que era diabético, pues nadie sabía que era diabético ni el médico, pero pues uno por la obesidad y por eso sabía más o menos. Entonces yo le dije al médico, le dije, debe ser diabético. Entonces el doctor me dijo, sí, sí puede ser diabético por lo gordo, porque ya hay tendencia por el aspecto físico de la persona.
Entonces ya él supo qué hacer, obviamente con su entrenamiento de médico, y logró que se despertara. Entonces ya la persona le dijo en inglés, obviamente que sí, que él era diabético, que había tenido un problema ahí con la insulina, seguro, se le ha bajado el nivel o alguna cosa. Entonces ya el médico dijo, pónganlo en tal parte, en tal posición horizontal o lo que sea para que reaccione, déjenlo ahí en un lugar que sea plano, que les dio las instrucciones y el señor llegó. Entonces, ¿qué pasó? Gracias a eso, el capitán no tuvo que aterrizar de emergencia en ningún aeropuerto alterno. La gente no sabe eso también. Otro punto. Los pilotos no van en directo en una ruta, sino van en zigzag. Los aviones van en zigzag. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van acercándose a un posible, una posible emergencia, entonces van acercándose a un aeropuerto alterno. Entonces el avión no puede ir derecho porque pues tiene que ir más o menos tocando los bordes de algún tipo de aeropuerto alterno que pueda, donde pueda aterrizar. Por ejemplo, en esa ruta de Londres a Bogotá hay unos 4 o 5 aeropuertos alternos durante la ruta. Las Islas Azores, que en estos, hace poco un avión de Avianca tuvo que aterrizar de emergencia por problemas técnicos. Un 787 le tocó aterrizar en las Azores por un problema en un motor, creo, no recuerdo bien. Entonces, fíjense ustedes, todo tiene su manera de, todo tiene su razón de ser. Pero entonces ahí es donde digo yo, que nosotros como actores, como comandantes que somos cada uno de nosotros, de nuestro vuelo que es la vida, tiene que estar muy despierto siempre. Cuando tú vas a un vuelo, tienes que estar muy pendiente de los pasajeros raros, identificar a la gente que está como molesta, que está energúmena, que está peleando, que está molesta. ¿Por qué? Porque durante el vuelo, ya cuando el avión despega, hay muchos de esos locos que van a tratar de abrir una puerta, por decir algo, o van a tratar de agredir a alguien, o se van a agarrar entre ellos si son una pareja. Entonces hay que estar muy pendiente de eso y siempre apoyar a la tripulación. En otro vuelo les voy a contar otra emergencia que hubo, que no hubo necesidad de hacer nada raro porque la misma, digamos, yo iba en ese vuelo y resulta que yo apoyé a la tripulación de ese vuelo. Era un vuelo Bogotá, Sao Paulo. Y resulta que ya aproximándose el avión, era una A330, era un Airbus 330 en esa época. Ahora ya van otros aviones. Creo que van los 320 y los densificados que hay ahora de Avianca. En esa época era un 330. Entonces resulta que cuando íbamos aproximándonos, había mal tiempo, muy mal tiempo. El avión se movía mucho, eso estaba terrible el tiempo, mucha nube, cumulonimbus y tormenta. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que cuando ya estaba en aproximación al aeropuerto Guarulhos, que es el de Sao Paulo, eh, eh, el de la torre le dijo, el controlador le dijo que había muy mal tiempo, vientos cruzados y todo. Entonces le dijo que le sugería al piloto irse no aterrizar en Guarulhos, sino irse a uno cercano que se llama Campinas, allá cerca de Sao Paulo. Cerca entre comillas, pues no es tan cerca, pero digamos que era el más próximo. Entonces le sugirió el controlador que se fuera para, para Campinas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la tripulación avisó de eso, o el capitán, no recuerdo si fue el capitán, creo que fue el capitán el que dijo que les tocaba desviar por mal tiempo, que disculpas, que no sé qué, que tocaba aterrizar en Campinas, los brasileros que iban ahí se amotinaron. Imagínate que dijeron que era el colmo, que no sé qué, entonces un poco de gente empezó a armar zafarrancho y problema y toda esa cosa, se paraban y entonces empezó a volverse la situación tensa y aburridora y peligrosa, ¿no? Además. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que menos mal que la que iba encargada del vuelo, la jefe de cabina en ese momento, reaccionó muy bien, los enfrentó, digamos, decentemente, no podía ponerse a pelear, pues obviamente la tripulación no es, aunque tienen entrenamiento para defensa personal, pero no es el caso, es decir, uno primero dialoga. Entonces los brasileros estos se hacían los que no entendían lo que decía la jefe de cabina. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la segunda de la jefe de cabina, la que seguía digamos, en jerarquía, la apoyó. Y en el caso mío yo me paré y apoyé también. Apoyé a la tripulación, le dije, no, no, no.
No, aquí no queremos problemas, no queremos nada, por favor siéntense y cálmense. Yo iba de pasajero. Entonces hay que apoyar siempre a las tripulaciones, por el amor de Dios. Hay gente que se pone a pelear con los tripulantes, es absurdo. Si ellos siempre están pensando en el bienestar de los pasajeros, lo mismo con los capitanes. Entonces uno tiene que apoyar a los que van comandando el avión y a los que siguen en jerarquía. Y entonces, ¿qué pasó? Pues a los brasileros ya se les fue subiendo y entonces se fueron parando más, ¿no? O sea, eran 10 personas o 12 que estaban alborotadas y nosotros éramos menos. Pero digamos que uno se para y el toro por los cachos, maestro. ¿Cómo es cuál es tu problema? Cálmate. Tienes que pensar en las cosas. Esto no es por gusto del piloto, sino porque el mal tiempo lo impone. Entonces, el argumento de esos pasajeros en ese momento era que ellos iban para Campinas, no iban para Sao Paulo. Entonces querían bajarse en Campinas, que porque ellos decían que sí, que tocaba bajarse en Campinas, que pues, teníamos que autorizarlos pues a que se bajaran en Campinas. Y eso no se puede hacer porque el vuelo era hacia Sao Paulo y de Sao Paulo les tocaba irse hasta Campinas. Entonces no, que ellos querían bajarse ahí. Hasta que afortunadamente la jefe de cabina en ese momento decidió lo siguiente, les dijo, mire, si ustedes no se calman, voy a llamar a las autoridades de Campinas y va a estar el ejército y la policía. Van a estar ahí, esperándolos. Entonces yo los apoyé y les dije, sí, señores, tiene toda la razón. Ustedes van a ser arrestados y van a tener su proceso judicial ahí con las autoridades de Campinas, porque Campinas no era el destino del vuelo, es un aeropuerto alterno por el problema climatológico que hay. Eso no es culpa de la aerolínea. Entonces ya empezaron a bajarle. Cuando uno le nombra abogados o la ley, la policía o el ejército a la gente, ya empiezan a bajarle, ¿no? Entonces ya no eran 12, sino como 6, y después ya se empezaron a sentar y ya se calmaron un poco y ya entendieron que no. Se les explicó, la señora que jefe de cabina les dijo, en Campinas no hay, nosotros no nos vamos a bajar del avión, ninguno. El avión va a quedarse ahí estacionado hasta que autoricen otra vez irnos a Sao Paulo. Entonces fíjense ustedes cómo son las cosas. Entonces la gente muchas veces se alborota y toca hacerlos entrar a razón a las buenas o a las malas. En el caso de la tripulación a las buenas, pero yo como pasajero podía hacerlo a las malas también, porque es que uno también tiene que defender su vida y la de los demás. ¿Qué tal que entonces un poco de orangutanes se tomen el avión y hagan lo que ellos quieren? No es posible. N'est pas posible, como dicen los franceses. Entonces, la seguridad aérea es de todos. No es solamente, ya resumiendo, para no alargarme, la seguridad aérea es de todos. Como tú como pasajero, desde que estás en la fila para hacer para entregar el equipaje y todo eso y para que te den el voucher y todo eso, eh, tienes que estar muy pendiente y avisarle a los de tierra de la aerolínea o a las autoridades si ves algo sospechoso, que alguien le dio un paquete a alguien o que se están pasando cositas entre varios pasajeros o alguna cosa así rara, tienes que avisar. Por tu propia seguridad es para tu familia y para ti. Tú no te vas a dejar asesinar porque sí, o no te vas a dejar que cojan el avión en el aire y lo secuestren, ¿no? Si uno ve algo raro, tiene que avisar en tierra. Es preferible en tierra que ya en el aire. En el aire se va a complicar todo. Recuerden ustedes que hay presurización, que hay varios factores que esa es otra cosa. Ya para terminar, una persona que esté recién operada no debe subirse a un avión, porque la presurización puede hacerlo desangrar, puede provocarle algún trombo, puede provocar problemas en su salud y puede... A mí me pasó en otro caso de otro avión, que una señora que le han operado los senos se ha puesto esa cosa de prótesis de solución salina y hacía como 4 días y subió al vuelo. Y cuando íbamos a 32.000 pies, más o menos la altura de crucero, se le explotaron las prótesis. Entonces repartió solución salina para los pasajeros que iban al lado. Entonces, es que la gente sí, la falta de pensar, no tiene nada dentro. Entonces, se subió pensando que eso era normal y que no. Cuando hay una cirugía, tiene que esperar entre 20 y 30 días para que le pase la cosa y esté ya recuperado y pueda volar.
porque pone en riesgo a toda la tripulación, a todos los pasajeros, se le tira el vuelo a todo el mundo y son cosas irresponsables que no hay que hacer. Entonces, ese era el capítulo de hoy que quería tocarles y no los molesto más porque pues yo sé que me extiendo en la palabra y pues siempre hay que estar despierto, muy despierto cuando vas a volar. Seas pasajero, seas tripulante, seas piloto, tienes que estar muy pendiente de todos los detallitos. Todas las cositas influyen, porque las catástrofes aéreas siempre son un tejido de problemas que van uniéndose. Entonces, una mala decisión o una mala postura de algún pasajero o un mal presentimiento de pronto de alguien que empieza a decir que esto va a explotar, que esto no sé qué, porque hay gente así. De pronto empieza alguien en el vuelo, ay, esto, vamos a morir, vamos a no sé qué. Entonces, esas cosas terroríficas que se presentan, hay que tratar de trancarlas desde tierra antes de subirse al vuelo. Ese era todo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nosotros estamos para servirle a la gente siempre como tripulantes y como pilotos. Estamos siempre pendientes, pero también necesitamos que los pasajeros ayuden y todos ayudamos porque vamos en el mismo avión, en el mismo vuelo. Es como Colombia, todos estamos dentro de esa aeronave que es Colombia y pues si hay algo malo hay que avisar y si pasa algo malo pues hay que reaccionar. Uno no puede dejarse pues estrellar porque alguien le dio la gana. Pienso yo, ¿no? Es una opinión muy personal y me disculpan. Muchas gracias, un abrazo para todos. Les deseo bendiciones, que los atropelle la felicidad, que tengan, se despierten y tengan 1.000 millones o 2.000 millones de pesos ahí al lado, bien habidos, y que sean felices, como decía Edgar Perea. Muchas gracias. Un abrazo de Ragnar. Chao, chao.